El lunes 9 de noviembre del ya catastrófico 2020 empezó a llover en la ciudad de Napier, Nueva Zelanda. Lo que nadie se imaginaba es que esa lluvia traería graves consecuencias para muchas familias, incluyendo la nuestra. Lit up a fire, let everyone know. The sooner the better, they all want to go. We dance till the morning, or dance till we drop. When morning starts rising, we leave them with all that is Esa ours. es nuestra casa, y en este video les vamos a mostrar cómo fue que terminamos en un centro de evacuación y cómo vivimos la experiencia. Este video se lo mandé a una amiga a las 3 p.m, yendo a buscar a Lito a la escuela. Chicas, ¿vieron que les decía que llovía? Con toda el agua acumulada, el limpio parabrisas está al máximo. Es una locura, está todo inundado. Llovía sin parar desde la noche anterior. Fue difícil para Aldo subirse al auto. No teníamos idea de que lo peor estaba por venir. A las 4:30 p.m, el municipio hizo un anuncio en redes sociales pidiendo a la comunidad que mantengan el uso de agua al mínimo, porque el alcantarillado se había sobrecargado por tantas horas de lluvia torrencial. Este video lo filmó Marco a las 7 p.m. Como ven, nuestro patio ya estaba todo inundado. Había gente yendo a su casa del trabajo, pero también había gente, como suele pasar, a la que no parecía importarle que las olas de los autos que pasaban inundaran casas. Tanto el municipio como Defensa Civil desaconsejaron estar en contacto con el agua de la inundación, que podía estar contaminada por residuos cloacales, y, sin embargo, había gente jugando, nadando, haciendo wakeboard, snorkel, etc. A las 9:45 p.m, nuestro garage estaba así de inundado. 10 minutos más tarde se anunciaba que había sido el segundo día más lluvioso del que se tiene registro, y se seguían sumando milímetros. Había llovido un 423% de lo que es normal en noviembre en un solo día. A las 10 p.m. la intendenta declaró estado de emergencia. No pudimos dormir nada esa noche. No parábamos de controlar los niveles del agua. Se escuchaban los camiones de los bomberos y Defensa Civil pasar por las calles. El inodoro estaba a punto de rebalsarse. No es gracioso, créanme. En algún punto durante la noche paró de llover. Sin embargo, a pesar de que se había drenado bastante agua, a la mañana las cosas estaban así. When morning starts rising, we leave them with all that is ours. And down by the water, we set them all free. Your glowing eyes glitter like the stars by the sea. We all come from somewhere, we all have a doubt. We're chasing perfection, but we'll never figure it out. But somehow we lost it all. In the fall, dog starts barking, your body is set to escape. Esa tarde fue Defensa Civil a decirnos que tenían que evacuarnos. Quiero agradecerle a Marco por incentivarme a filmar todo lo que viene, porque, honestamente, lo último que hubiese hecho en esa situación, sintiéndome como me sentía, hubiese sido agarrar la cámara y filmar. Bueno, nos acaba de venir a buscar Defensa Civil para decirnos que en 1 hora y media nos vienen a buscar. Ayer llovió mucho y está todo inundado. Ahora ya está abajo, no sé si se alcanza a ver ahí la línea esa. Hasta ahí llegaba el agua antes de que baje, paró
durante unas 12 horas de llover y alcanzó a drenar bastante, pero va a llover tanto como ayer y no va a dar abasto. Nuestro garage estaba todo inundado. Ayer se fue bastante el agua. Bueno, no se ve mucho, pero se fue bastante el agua y con la lluvia seguramente se vuelva a inundar y tuvimos que poner toallas ahí porque cada vez que pasaba un auto entraban las olitas, empujaban el agua para adentro. Estamos poniendo todo lo que más podamos en la altura. La calle, este barrio en particular, es un río. Bueno, seguimos evacuando la casa. Estábamos en Nueva Zelanda y supuestamente no pasaría, pero por las dudas también vamos a meter las bicis adentro porque más vale no desilusionarse y no correr el riesgo, ¿no? Así que las dos bicis, que son bicis usadas y son bicis viejitas, pero que son nuestras bicis, ya las metimos adentro y perdón por lo desprolijo, ¿no? Pero se complica a veces. Y ahí está Aldo. ¿Qué pasa, Aldo? Yo pensaba que íbamos a llevar las bicis en el camión. No. Ya. Lo importante es llevar las cosas que son realmente necesarias. Nosotros llevamos ropa, llevamos toallas, elementos de limpieza y solamente las cosas importantes. La cámara, creo que vamos a llevar una de las computadoras, y algo que es muy importante también, que no puede faltar nunca en estos casos de evacuación, el stock de yerba mate. El hombre de defensa civil nos había dicho que nos buscaban a las 6. Nos quedamos dormidos mientras esperábamos, acostados en el piso del living porque había cosas arriba de todos los muebles. Finalmente, a las 9 p.m. apareció el mismo señor, muy amable por cierto, y un camión del ejército. Acá ya estábamos en el camión. ¿De soldados? Estamos en un camión del ejército. Vinieron a buscar 3 horas después de lo que nos habían dicho, pero vinieron. ¿Y en dónde estamos, hijo? ¡Un camión de soldados! Les recomiendo que activen los subtítulos haciendo clic en la ruedita para no perderse nada. Estamos en el Kennedy Park Resort y nos trajeron en un camión del ejército. ¿Cómo estuvo ese paseo, Gatito? Bien. Y nos evacuaron acá. Nos tomó la pieza 30, así que la estamos buscando. Y bueno, vamos a ver, que es una sensación rara estar evacuados, pero por lo visto la lluvia se viene fuerte, así que lo mejor es estar seguros. Aldito, nos vamos a poder bañar y hacer pis tranquilos. Ay, vamos a poder dormir en paz. Bueno, en parte, porque la cabeza también está pensando en que ojalá no llueva mucho si no se inunda todo. Pero como ven, el centro de evacuación está buenísimo. Es todo un resort que lo administra el council. No es una globa gigante con muchas camitas, colchones o bolsas de dormir, porque
no fue tanta la gravedad Claro, luego que evacuar toda la población de Napier. Claro, fue como por zonas. Ayer evacuaron a otra área a otras áreas afectadas de Napier, que ya para hoy a la mañana, cuando paró de llover, se habían secado bastante, había bajado mucho el agua y dejaron las viviendas habitables, mientras que áreas como en la que vivimos nosotros, que están más bajas y como en un pozo, era intransitable, eran ríos. Así que, bueno, vamos a poder descansar y esperemos que no llueve mucho. Primer día evacuados. Así fue como terminamos en el centro de evacuación. En el próximo video les vamos a mostrar cómo fueron nuestras casi 2 semanas ahí. Recuerden suscribirse y dejar su me gusta y comentario para ayudarnos a hacer crecer el canal. Gracias por mirar nuestro contenido. After all, you want nothing more than to rest your head and dream.